Invitados a la comunión con Dios. Bendiciones, mis hermanos. Para hoy vamos a leer 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, donde nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oh Señor Jesús, gracias Señor, porque hemos visto y oído. Y eso es lo que nosotros estamos anunciando, tu evangelio, tu palabra, la palabra fundamental, la palabra profética, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de los hermanos también podemos tener comunión entre nosotros. Pero sabemos, Señor, que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque todo eso es posible por medio de nuestro espíritu, Señor. Porque nuestro espíritu humano se une a ti en el espíritu y somos un solo espíritu. Gracias, Señor, por esa comunión. Gracias, Señor, porque podemos ver, porque podemos oír, porque podemos anunciar y porque podemos tener comunión entre nosotros como hermanos y comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu. Gracias, Señor Jesús. Te damos gloria y alabanza por estas palabras, por este vivir orgánico en unidad entre nosotros. Oh, Señor Jesús. Invitados a la comunión con Dios. Aquí esta revelación de la gloria del Señor los podemos ver en las dos cartas que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, ¿sí? Donde vemos la gloria de Dios y vemos lo que es ser glorificados. O sea, el ser glorificados esto es un misterio del Señor, ¿sí? Que estaba escondido antes de la fundación del mundo, pero ahora ya nosotros lo sabemos por medio de la palabra fundamental que hemos recibido. Esa es la resurrección de los muertos y que tenemos al Espíritu vivificante. Esa es nuestra glorificación. Por eso en 2 Corintios 3:18 nos dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí vemos que esa palabra transformados también es ser insertados al Padre, ¿sí? O sea, estamos invitados a la comunión con Dios, o sea, con Padre, Hijo y el Espíritu Santo, con Elohim. Dios nos invita a esa comunión mutua donde el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. O sea, ambos están en nosotros y nosotros estamos en ellos por medio del Espíritu. O sea, vemos lo que en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Entonces vemos que aquí ya había una coexistencia entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Y también estábamos viendo lo que desde la eternidad pasada, o sea, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, han coexistido entre sí. Han sido el placer uno del otro, o sea, convivían en unidad y había armonía entre ellos todo el tiempo, o sea, siempre lo ha existido. Porque en Proverbios 8:30 nos dice: yo estaba junto a él como arquitecto, y era su delicia todos los días, regocijándome ante él en todo tiempo. Ese regocijo es que había complacencia, había un deleite, una delicia, ¿sí? O sea, vemos que en el bautismo de Jesús también se oyó una gran voz que decía: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia, ¿sí? O sea, ellos estaban felices entre sí, o sea, era una maravillosa existencia. Pero nosotros nos fuimos incluidos también a esa unión maravillosa, estábamos incluidos en ese plan eterno. O sea, desde la creación del mundo hasta la Nueva Jerusalén, o sea, en el tiempo, o sea, que vivimos actualmente, todos estamos incluidos en Dios para participar de esa maravillosa unión. O sea, podemos estar unidos a Él. Esa es la invitación que nos está haciendo el Señor. Por eso también cuando vemos en Romanos 11:13 nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vea que vuelve y aparece aquí sabiduría como la palabra profética, ¿sí? Conocimiento como la palabra fundamental, ¿sí? Porque decía: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pero también aparece la palabra insondable, inescrutable. Insondable es como cuando nosotros lanzamos una sonda a un pozo sin fin, o sea, nunca va a tocar fondo esa sonda, ¿sí? O sea, no podemos alcanzar todo lo grande que es nuestro Señor. Y lo inescrutable es que jamás lo conoceremos por completo.
Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 34, 11:34, preguntando, diciendo, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, no había una claridad en el tema prácticamente, pero gracias al Señor por Primera de Corintios 2, versículo 16, la parte B, que nos dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, cuando somos transformados a la imagen de su gloria, ¿sí? Cuando estamos teniendo comunión con Él en nuestro espíritu, tenemos una unión entre nosotros, como el versículo 35 y 36 que nos dice, ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. O sea que aquí podemos ver esa glorificación a la que estamos siendo insertados, ¿sí? O sea, porque no solamente va a ser en nuestro cuerpo, sino que Dios nos está insertando completamente en él. Por eso Dios, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o sea, Elohim nos invitó a participar de su unidad, o sea, Él nos invitó a participar junto con Él de ese organismo universal. O sea, por eso le damos gracias, lo alabamos al Señor porque nos incluyó, ¿sí? Porque nos está haciendo esa invitación a que nosotros tengamos comunión con Él, ¿sí? Para que podamos comprender todo lo grande y maravilloso que es Él. Amén, mis hermanos. Jesús es nuestro Señor. Bendiciones.